Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. Mi nombre es María Dolores Camarero. El día de hoy tenemos al congresista Mauricio Müller del Partido Aprista Peruano. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, María Dolores. Gracias por acompañarnos hoy. Congresista, hace poco el Pleno aprobó una ley que permitía darle facultades a la Policía Nacional para que utilicen la fuerza en los casos de la lucha contra el narcoterrorismo. ¿Cuál es la diferencia contra la posición que tenían ellos antes con respecto a la nueva? No tenían garantías en lo que se refiere al uso legítimo de la fuerza. Cuando un policía utilizaba legítimamente, reitero siempre esta palabra, su armamento para disuadir una acción delictiva, para imponer el orden, era objeto de inmediato por falta de una garantía jurídica de cualquier acusación que, sobre todo de los abogados de las personas que cometen delitos o de fiscales no muy avisados en el tema, de sendas imputaciones de carácter delictivo, buscando que haya habido negligencias o utilización irresponsable del armamento, etcétera. Con lo cual, a lo largo de los años se convirtió eso en un tema en el cual la policía empezó a abstenerse de utilizar su arma de reglamento. Si tú ves, en la televisión han pasado muchas veces actos en los cuales, a raíz de disputas, temas de tránsito, lo que fuera, policías agredidos por ciudadanos con el arma puesta sobre su bandolera sin utilizarla. En cualquier otro país del mundo basta que alguien quiera hacer un conato de agredir a un policía y el policía tiene derecho a sacar el arma en forma disuasiva y exigiendo que la persona se abstenga de hacerlo. Aquí le pegan a los guardias como si nada, en desalojos, en cosas como esa, y entonces se ha perdido respeto a la ley, porque al fin y al cabo el policía que está ahí es la representación de la ley. Entonces había que darle un marco jurídico. El marco no está al 100% de lo que debiera, pero por lo menos garantiza que en forma adecuada la utilización del armamento que incluso produzca un desenlace fatal, si está hecho para defender el orden, si está hecho dentro de los cánones y reglamentos que establece la ley y la Constitución, no debe ser punible, ¿no? Esta denuncia también, esto podría evitar también las denuncias contra supuestas violaciones a los derechos humanos. Denuncias van a haber siempre. Lo que pasa es que para que éstas no prosperen tenía que dilucidarse claramente en el ámbito probatorio, que es en el ámbito judicial, que el uso fue legítimo. Una violación de derechos humanos es de por sí un uso ilegítimo. O sea, una desaparición forzada, una tortura, una ejecución extrajudicial no son uso legítimo de armas. De manera que si hubiera habido violación de derechos humanos, obviamente no está al amparo de esta norma porque es solamente para el uso legítimo, y el uso legítimo es cuando hay perturbación del orden, hay agresión injustificada, hay violación de la norma y sobre todo hay dos pasos que no se cumplieron. Primero, la persuasión oral que debe hacer el policía, o segundo, la utilización de un instrumento no letal, y cuando estas dos hayan sido ineficaces es solo en ese momento que se puede utilizar el arma. De manera que es difícil que pueda ser aplicable para temas de derechos humanos, ¿no? Pero en algunos casos, algunos policías han sido denunciados de forma injusta. Muchos casos hay de todo. Policías que han utilizado su arma para asesinar a cualquiera, y hay también muchos casos de policías denunciados en forma absolutamente injusta. Yo diría que la gran mayoría de veces en las que los policías utilizan su arma, incluso hasta para disparar al aire, se inician procesos administrativos sumamente engorrosos. A los policías les entregan un número determinado de balas y si disparan una de ellas tienen que justificar con un informe sumamente engorroso a dónde fue esa bala. Por eso es que no hacen prácticas de tiro. Eso también es sumamente absurdo y peligroso por un tema de economía. El policía se va con sus 5 balas, regresa con sus 5 balas y así pasa todos los días, y si por arte de cualquier cosa decide tener práctica de tiro, se puede pasar 2 años sin disparar y dispara una de esas balas, tiene que justificar por qué lo hizo con una serie de procedimientos y se la cobran. Entonces, ese tipo de cosas tiene que acabarse, porque si no, nunca vamos a tener éxito en la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Y qué medidas está tomando el Congreso al respecto? ¿Existen actualmente proyectos de ley en ese sentido? Sí hay proyectos de ley, pero todos chocan con un proyecto madre, que es el de recursos económicos. Los recursos económicos se tienen que fijar en la ley de presupuesto. Y cada vez que vienen los esquemas de ley de presupuesto, se forma aquí una concepción que también se hizo durante el gobierno de Toledo y en el gobierno de Alan García, que hay que aprobar, o sea, las bancadas mayoritarias. Hay que considerar que todos los gobiernos democráticos del 2000, incluido el de Fujimori también, que no fue tan democrático,
han tenido, cuando han ejercido el gobierno, mayorías parlamentarias, ¿no es cierto? Entonces, siempre esas mayorías parlamentarias han defendido el proyecto que manda el Ministerio de Economía, el proyecto de presupuesto. Y por lo general, el proyecto del Ministerio de Economía es sumamente restrictivo en todo lo que se refiere al gasto en servicios, en todo tipo de ámbitos, para mantener la caja fiscal muy cerrada. Eso, digamos, obedece a un criterio de carácter económico para que el país pueda tener los recursos económicos y con posterioridad se vayan generando los recursos que permitan suplir lo otro. Pero llega un momento en que lo urgente a veces es más importante que los temas de fondo, y entonces esas urgencias ameritan ampliaciones presupuestales. Y creo que ya ha llegado el momento en que debamos buscar una transferencia de recursos sumamente grande, del orden de 3.000 o 4.000 millones de soles, solo para el tema de seguridad ciudadana, armamentos, chalecos, vehículos, objetos tecnológicos para el espionaje de las bandas organizadas de narcotraficantes, lavados de activos. ¿Se están haciendo estos reajustes en este No, momento? todavía. Lamentablemente son temas que están pendientes. Se aprobó recientemente un decreto de urgencia en el que en términos bastante amplios se solicitaba recursos para esto, pero creo que se va a ir a concentrar más en la compra de armamento ligero o armamento pesado en el ámbito de defensa. Como ya está en el ámbito del Ejecutivo, esperaremos a que los gastos se hagan para que nos den informes de qué ha sido lo que han aplicado con esos dineros, ¿no? Claro. Congresista, adicionalmente, el Congreso anterior planteó la posibilidad de instaurar la pena de muerte en los casos de violación a menores de edad. En esto últimamente, la congresista Cuculiza ha planteado lo mismo para los casos en los cuales los terroristas secuestran a niños. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo siempre he sido contrario, por formación jurídica he sido contrario a la pena de muerte, porque la ciencia del derecho establece que el Código Penal debe ser regenerador, ¿no? Reincorporador de la sociedad, etc. Preventivo, socializador. Pero con todos estos años que tengo dedicado al derecho penal y a observar la realidad nacional del país y en general del mundo, y el desborde de las ciudades y la imposibilidad de combatir la delincuencia organizada y no organizada en la mayoría de las ciudades de nuestro planeta, porque es un tema universal, he revisado un poco estos planteamientos y más bien he ido por el lado de la defensa social y la necesidad de que también desde el ámbito social se pueda la sociedad defender frente a seres humanos que tienen comportamientos similares a los del tigre salvaje o la hiena, que simplemente va y depreda. Y entonces en algún momento suscribí la tesis de que un violador de menores y al mismo tiempo asesino, o sea, violación seguida de muerte de menores de 7 años, era ya una persona incorregible, y que además era un eufemismo, incluso en países como el nuestro, la posibilidad de una regeneración de una persona como esas, cuando en realidad lo que está haciendo es hundirla en una cárcel que es un infierno. Y dentro de un ámbito de lo que significa la defensa de la sociedad y del futuro de la sociedad, que son los niños, y considerando que en el Perú sí existe la pena de muerte, existe para casos de traición a la patria en guerra exterior, entonces yo me ponía a considerar, ¿por qué una persona que, por un caso de guerra, que en realidad está en juego allí, digamos, el Estado, sí se le puede condenar a la pena de muerte por brindar información al enemigo, y cuando se asesina a un menor de edad de 7 años después de haberlo violado, que es algo más precioso todavía porque es el futuro del país y la vida de una persona, no lo es? Entonces empecé a decir que sí. Pero ya cuando este tema se discutió y se vio que es casi imposible implementarlo en nuestro país por los tratados internacionales y por la propia Constitución y en la falta de consenso, uno de los argumentos que siempre utilizaron aquellos que están en contra de la pena de muerte es que una vez que tú comienzas a aplicar la pena de muerte en un delito, siempre te van a pedir que incorpores otros delitos. Eso pasó en la época de Velasco, cuando se comenzó con el tema de violación de menores y se terminó poniendo ya a cualquiera que asesinara. En los Estados Unidos, en los estados mortícolas, tipo Texas del sur, también, en lugar de retroceder, aumenta el número de delitos o el tipo de delito. A la ley del Entonces talión. ya la propuesta de la congresista Cuculiza es justamente está en ese, y yo no estoy de acuerdo ya, porque si vamos a comenzar a poner el tema del terrorismo, después diremos, ¿y por qué no el narcotráfico? Y después diremos, ¿por qué no los secuestradores? Y esto entonces lo terminaremos ampliando demasiado, y tampoco es el objetivo. Y de todos modos me parece que no existe además la seguridad de que aplicando la pena de muerte estos delitos vayan a ser disuadidos. No, no son disuadidos. En realidad la pena de muerte no debe ser considerada como un efecto disuasivo. Ese es un error de quienes la defienden. Yo creo que debe ser simplemente considerada, hay algunos que están escribiendo al respecto, como un mecanismo de defensa social. Es como asesinar a un enemigo en una guerra, a un soldado extranjero. O sea, que un soldado extranjero cuando invade tu territorio mata y hace daño.
igualito hace daño a veces un nacional que viola y mata niños a cada rato y no puede evitarlo. Entonces, con ese mismo criterio, la sociedad se defiende y pasando por las armas a esa persona. En fin, son discusiones que están aflorando de nuevo porque en el mundo, en general, y sobre todo en los ámbitos urbanos, el aumento de la criminalidad desborda a todas las policías. Las más tecnificadas, las más avanzadas, los países más desarrollados, siguen teniendo aumento de criminalidad por esas circunstancias. Eso es cierto. ¿Y cómo cree que podríamos reforzar nosotros, desde proyectos de leyes a futuro, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en este momento de criminalidad tan generalizada? Bueno, no es un tema de la noche a la mañana, pero creo que hay que incentivar más el acceso a la carrera policial. Creo que hay que fortalecer la escuela de oficiales y la escuela de guardias, aumentando el número de vacantes. Creo que, lo cual implica que también debe ser una carrera más atractiva, con mejores Económicamente beneficios, para también. que los jóvenes puedan incorporarse a esa carrera. Debe propenderse a que el marco jurídico de la acción policial no sea permanentemente sometido a riesgo y sobre todo al acoso de los abogados de las bandas, porque usted sabe que el crimen organizado implica también la existencia de abogados que se prestan a eso, ¿no es cierto? Entonces son bandas muy bien afiatadas que tienen economistas, abogados, proveedores financieros, chuponeadores. Esas son las bandas organizadas y tienen abogados. Entonces esos abogados se encargan de perseguir a los policías que los persiguen, ¿no? Incluso hasta periodistas hay, porque a veces se inventan o se hacen medios de comunicación que se prestan a este tipo de cosas y claro, a veces es una noticia interesante decir, el coronel fulano es un corrupto. Claro, la información se la da a una fuente que a lo mejor está vinculada a una banda organizada y está persiguiendo a esa banda. De todo se da. Entonces hay que brindar marcos de protección para la acción policial y hacer que se involucren los gobiernos regionales y locales para que con sus recursos económicos pueda mejorarse este trabajo, ¿no? Y además esto que planteaba de la ley del presupuesto. Sin recursos económicos es imposible. O sea, teniendo una policía prácticamente diezmada, en abandono, con poco ámbito en su bienestar, etcétera, es realmente bastante complicado y va a cundir el desaliento y entonces la criminalidad se va a aprovechar, ¿no? Bueno, muchas gracias, congresista. Vamos a pasar una pausa ahora y volvemos entonces. Gracias a ti. Una pausa y volvemos con Puertas Abiertas. Gracias. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Recuerda, si eres una persona de escasos recursos, puedes asegurar a toda tu familia en el Seguro Integral de Salud gratuito. Es muy sencillo, acércate al centro de salud más cercano a tu casa con tu DNI e inscríbete. Y recuerda, no hay límite de edad para ingresar al CIS. El Congreso da las leyes, infórmate y exige su cumplimiento. Es tu derecho. El Congreso abre sus puertas al Perú. Quiero un país donde aprender esté al alcance de todos, donde gozar de una mejor calidad de vida esté garantizado, donde prevenir sea la regla. Quiero un país donde nos sintamos seguros, donde seamos tratados con el mismo respeto y donde tengamos el mismo orgullo. Quiero un país comprometido en brindar las mismas oportunidades para todos. Un país donde todos cumplamos con nuestras obligaciones. Este es el momento de hacerlo realidad. Declara Renta 2011 por un mejor país para todos. SUNAT. En el Perú somos casi 30 millones de habitantes y todos, sin ningún distingo, tenemos derechos y también obligaciones. La OCMA es la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y su función es investigar la inconducta funcional de jueces y auxiliares. La ineficiencia, el soborno, el retardo y maltrato. Son casos que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial OCMA no debe dejar pasar por alto. OCMA, trabajando por un Poder Judicial justo y sin corrupción. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Hola amigos, estamos de vuelta en Puertas Abiertas. Nos encontramos conversando con el congresista Mauricio Mulder.
Congresista, habíamos estado hablando respecto a básicamente a la criminalidad extendida que hay en el país y en el mundo en general en los últimos años, en este aumento, en cómo podemos proteger a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales a través de proyectos de ley y normas. Y bueno, cambiando un poco de tema, volviendo al Poder Judicial, que es un aparato también que trabaja mucho además con la policía. Últimamente se está dando un debate respecto al proyecto de ley presentado por el Poder Judicial que busca otorgar facultades extraordinarias al presidente. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, cuando escuché al presidente César San Martín venir a sostener su punto de vista en la comisión y argumentaba él que en primer lugar este era un mecanismo por el cual el presidente del Congreso del Poder Judicial iba a adquirir el poder de suspender a todo un distrito judicial o a un número importante de jueces cuando se encontrasen casos evidentes de corrupción colectiva, y que además solamente se podía hacer después de que la OCMA se lo solicitase, ¿no? Y con un mecanismo de pruebas indiciarias acompañado. Bueno, me pareció sostenible, ¿no? Me pareció sostenible porque lo que ocurre en la práctica es que cuando hay actos de corrupción denunciados por los usuarios o son evidencias en las que los jueces cometen ese tipo de actos, no se le puede suspender al juez hasta que se pruebe en un proceso administrativo que hace la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, y mientras tanto el juez sigue despachando. Y si es un juez acusado de corrupción, aun cuando fuese flagrante, el juez podrá seguir despachando y a lo mejor seguir cometiendo delitos de corrupción, lo cual es bastante grave y además significa un deterioro de la imagen del Poder Judicial porque con justa razón los usuarios judiciales estarían reclamando. Pero después he visto que hay ciertos atisbos de politización alrededor de ese tema, no específicamente alrededor de César San Martín, porque en la práctica a él le queda ya solo este año y quien estaría más cumpliendo ese tema sería su sucesor. Pero sí he visto una reacción de parte de distintos jueces de ámbito menor en el sentido de que se estaría rompiendo una estructura de carácter disciplinario piramidal para pasar a una estructura casi monárquico piramidal, en el sentido de que todos tendrían una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas y entonces no garantizaría un trabajo libre de las cosas. Porque, claro, desafortunadamente la historia del Perú está llena de malos ejemplos. Un arma de esa índole tan poderosa, utilizada por una mala persona, generaría precedentes nefastos. Ese es el problema. En el Perú, como somos desconfiados unos de otros, y además como muchas veces la ley se ha aplicado conforme al criterio que se le atribuye a Óscar R. Benavides, ¿no? En el sentido de que para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, algunos piensan que un tema manejado de esta índole por una persona que quiera perjudicar a un grupo de jueces con los que no es proclive, se convertiría en un tema político, porque no hay que olvidar que los presidentes de cortes se eligen por voto universal y secreto por parte de los jueces, y el propio presidente de la Corte Suprema se elige por el voto universal y secreto de los jueces supremos. Entonces hay un tema de carácter electoral, de búsqueda de poder al interior del Poder Judicial también, que podría enrarecer un poco esta circunstancia. Entonces, creo que una alternativa sería que la facultad de poder hacer la disolución subsista, pero que no sea solo atribución del presidente, sino de un colegiado. Un colegiado ¿Especial o dentro? No, dentro de la Corte Suprema, varios jueces, o por decisión mayoritaria del conjunto de la sala plena. Entonces ya esto tendría que sustentarse y tendría que debatirse entre varios jueces, y varias opiniones ya no pueden ser opiniones en las que pudiéramos hablar o sintetizar la posibilidad de un abuso. Entonces, todavía está en discusión, entiendo, este tema, y esperaremos pues a que entre al debate para poder plantear nuestro punto de vista. Usted ha planteado algunas modificaciones al reglamento de la inmunidad de los parlamentarios. Sí. Explíquenos, por favor, el contenido de esta propuesta. Es para aclarar un poco lo que ya está en el texto. Lo que pasa es que en el Perú tenemos que hacer las leyes bien claritas, como para que niños de primaria lo entiendan, porque si no, empiezan las discusiones de todas partes. La inmunidad parlamentaria tiene dos criterios. Una es la inmunidad de que al parlamentario no se le puede abrir un proceso penal por un delito que es atribuible al ejercicio de sus funciones. O sea, por ejemplo, si envía una carta a un ministro haciéndole una recomendación, o por ejemplo, si valiéndose de su condición de parlamentario accede a una información y hace un negocio, ese tipo de cosas. Es un delito de función. No se le puede arrestar de inmediato, sino que tiene que ser a través de un proceso de acusación constitucional, que es lo que se llama el antejuicio para que vaya a juicio. La otra inmunidad es la que se llama inmunidad de arresto. El parlamentario no puede ser arrestado.
salvo, dice el reglamento, en caso de delito flagrante. Se supone que no es delito de función, sino delito común. Claro, un delito. Un violador, por ejemplo, ya que estamos en estos temas, es un delito flagrante, que lo detengan. Y lo traen a disposición del Congreso, el que en 24 horas autorice el juzgamiento y la detención del parlamentario, con lo cual sale del Parlamento, se suspende rápido y entra el accesitario. ¿Puede no autorizarlo? Pues, podría no autorizarlo, Podría no autorizarlo. Claro, es una prerrogativa, se decide por voto, podría no autorizarlo, ha ocurrido. Pero por la mayoría de los casos, cuando se trata de delitos comunes, siempre es autorizado. ¿Qué sucede? Hay un artículo que dice: la inmunidad parlamentaria no protege a los parlamentarios por hechos y delitos cometidos con anterioridad a su elección. Entonces vienen parlamentarios acá que han cometido delitos, se eligen como parlamentarios, y cuando se ordena su detención, el Poder Judicial dice: no, tengo que levantarles la inmunidad de arresto. Pero un momentito, ahí dice la inmunidad parlamentaria, que dentro de la cual está la inmunidad de arresto, no lo protege. Pero, sin embargo, lo interpretan mal y siguen sosteniendo de que hay que solicitar un procedimiento de levantamiento de inmunidad, que es un procedimiento largo y engorroso. El juez se lo solicita a su superior, o sea, el fiscal a su fiscal superior, al juez, a la Corte Suprema. La Corte Suprema se lo designa un grupo de 3 vocales que son los que deben analizar el tema, y esos 3 vocales le mandan un oficio al Congreso para que solicite el levantamiento de inmunidad. Todo eso son varios meses. ¿Para un delito común y corriente? Para un delito común y corriente. ¿Para un corriente. asesinato calificado? Para cualquier delito. Levantamiento de inmunidad. Más fácil es simplemente decir: señor, como el delito es anterior, no le corresponde la inmunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando comete el delito durante su ejercicio de mandato, pero es delito común? El caso del congresista Hacha. Una violación siendo parlamentario. Bueno, ahí aplica el artículo 25 del reglamento, que dice: en caso de proceso penal, ya no condena, en caso de proceso penal en el que se determine una detención, se suspenderá al parlamentario y se llamará al accesitario. Entonces se va. Y ya todo lo que dure el proceso deja de ser parlamentario y es reemplazado por el accesitario. Pero en la redacción dice: en caso de proceso penal y siempre y cuando se le ordene la detención. ¿Y qué pasa si no le ordenan la detención? Entonces... comparecencia restringida. Comparecencia restringida, y como no le han ordenado la detención, no lo suspenden y sigue siendo parlamentario. Entonces, las modificaciones que yo estoy haciendo son aquellas que dicen, en primer lugar, no le corresponde inmunidad de ningún tipo al parlamentario por delitos anteriores. Ok. Y en segundo lugar, en caso de proceso penal, aunque no hayan decretado la detención, corresponde la suspensión del parlamentario y el llamado del accesitario. ¿Para qué tipos de delitos? ¿Para los cuales correspondería comunes, una detención? Para todos los delitos. Para todos los delitos. Absolutamente todos los delitos comunes. Claro, hay algunos que dicen: bueno, ¿qué pasa si comete un delito de negligencia, atropelló a alguien, le ocasionó lesiones? ¿Cómo se va a suspender al parlamentario por eso? Bueno, hay un criterio para poder establecer, y para eso hay una comisión que se llama la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Ellos determinarán, pues, con un criterio plural, si corresponde o no corresponde levantarle la condición de parlamentario y suspenderlo. Pero lo que no podemos hacer es tener metodologías engorrosas destinadas a evadir al parlamentario de la aplicación de la ley. Parlamentarios que están siendo llamados por jueces para que les lean sentencias no van. Y resulta que el juez no tiene cómo ordenar que vayan arrestándolos de grado o fuerza. Sí tiene, yo digo que sí, pero para que mejor tenga su tranquilidad, vamos a plantear la modificación para que sea bien clarito que no le corresponde la inmunidad de arresto al parlamentario por delitos anteriores. Y por delitos actuales, igual, que lo puedan arrestar. Se puede arrestar al parlamentario ahorita mismo, pero lo tiene que poner a disposición del Parlamento en 24 horas. Y si el Parlamento decide esto en 24 horas, rapidito lo puede suspender y no necesita hacer todo el procedimiento de levantamiento de inmunidad. Y de esa manera también se podría condenar a un parlamentario dentro de su cargo, su función. Pero por supuesto que sí. Un proceso penal puede durar 2 años. Hasta 5 o 6 años, ha sucedido. Ahora, ha sucedido, por ejemplo, como en el caso de la congresista Marta Chávez, que se aplicó esta norma, se fue a proceso, fue reemplazada por la accesitaria y después la absolvieron. Bueno. Entonces regresa a su cargo. Todavía le quedaban algunos meses del periodo parlamentario y se le tuvo que pagar una indemnización y todos los devengados de su función parlamentaria. Así fue como funcionó. Ahora, claramente hay un perjuicio porque no pudo ejercer la función directamente. Hay un perjuicio, pero quizá si nosotros ejercemos en demasía el tema de la presunción de la inocencia, estaríamos perjudicando también en demasía la imagen parlamentaria
y además poniendo a los políticos casi como una casta privilegiada y el sentido de las modificaciones que se han hecho últimamente y de la que yo estoy planteando es evitar ese tipo de concepción. Pero sí mantener la inmunidad parlamentaria, no como algunos que dicen que hay que eliminarla del todo, porque la inmunidad parlamentaria es un poco la protección contra el abuso. Cuidado que a Contra veces cualquier denuncia. No, sí, claro. Además, un parlamentario que es fiscalizador, por ejemplo, con una simple denuncia que le hagan, ya lo callan, ¿no? O sea, ya lo fastidian. Y ya tiene que estar yendo a los tribunales, etcétera, y se dificulta su labor fiscalizadora. Entonces, hay que tener un equilibrio. Perfecto. Congresista, usted además es periodista. Dentro de esto, ¿cuál es su posición respecto a los espionajes, a los chuponeos y a la mal llamada ley Mordaza que se está pudiendo aplicar? Bueno, la ley Mordaza es un titular nada más, o sea, porque suena, pero no es ninguna ley Mordaza. Yo creo que hay colisión, cuando hay colisión de derechos hay que buscar puntos intermedios. Aquí hay un derecho humano básico que es el de la intimidad y la vida personal y otro derecho humano básico que es el de la libertad de expresión y de difusión. Y en realidad creo que el punto básico está en determinar que aquellos casos en los que no hay indicio de delito, no deban ser publicadas las comunicaciones obtenidas ilícitamente de parte de particulares. Ahora entonces se dice interés público. Pero el problema pues es que para los periodistas todo lo publicable tiene interés público, porque si no tiene interés público no lo publicas. Es subjetivo, finalmente. Es totalmente subjetivo. Si yo decido que un tema salga en mi periódico o salga al aire, es porque ya tomé la decisión de que sí tiene interés público. Si yo tengo un tema que no tiene interés público, no lo publico. De manera que cualquier tema puede convertirse en tema de interés público con la simple interpretación de ver, por ejemplo, quién es el autor o los que están allí. Con lo cual significaría que si dos personas absolutamente anónimas hablan de, oye, ¿cuánto ha subido el precio del pan? Y entonces te voy a mandar un poco más para que compres. O sea, una conversación anodina. Eso nunca lo va a publicar un periodista. Pero si la conversación es entre una persona de la farándula o un político o un futbolista, por las puras la pueden poner. Simplemente decir, mira qué bonito hablan. Y se está violentando la intimidad de las personas. Y ya ocurrió esto cuando un programa famoso de televisión puso una cámara en un closet en donde una vedette, al parecer, cobraba por tener relaciones sexuales con una persona. Y se pretendió denunciar esto como una especie de prostitución disfrazada o algo así para darle un contenido delictivo incluso. Y la Corte Suprema dijo que al introducirse un video en los aposentos de una persona, aunque fuera un hostal, estaban violando la intimidad de esa persona. Y por lo tanto le dio la razón a la persona que había sido objeto de un video. De manera que hay que preservar también la vida privada de las personas. Y yo creo que cuando tiene esto, además, raigambre electoral, es mucho peor. Lo que pasó con Lourdes Flores, yo no iba a votar jamás por Lourdes Flores, nunca he votado por ella. Pero lo que pasó con Lourdes Flores fue una distorsión al final del resultado electoral, gracias a un chuponeo, que hasta ahora no sabemos quién lo hizo. ¿Quién hizo ese chuponeo? Por ahí dijeron que había el plan Lorito y parece que había un grupo de abogados que estaba detrás de ese tema. Yo no sé, pero lo cierto es que a raíz de un programa de televisión que pasó un chuponeo en el que una persona que era candidata decía palabras de X calibre, otra persona ganó la elección. Entonces, mucha gente dijo, si yo no hubiese escuchado ese video, a lo mejor votaba por ese audio, a lo mejor votaba por esa persona, pero como le escuché hablar de eso, entonces no me pareció bien y ya no voté por ella. Bueno, está bien, está en su criterio, pero con ese criterio deberíamos escuchar las conversaciones privadas de todos los demás candidatos para ver si hablan igual, no solamente de uno. Entonces, esa distorsión creo que sí debe llevar a que haya mayor responsabilidad en algunos medios. Y yo creo que además, perdóname María Dolores que me siento un poquito, pero creo que además también hay un exceso de celo de parte de algún periodismo que dice que se está vulnerando la libertad de expresión. La libertad de expresión es la opinión o es el punto de vista que se emite sobre un determinado tema, incluso contando una crónica. Esa es la libertad de expresión. Pero cuando yo estoy sentado en mi escritorio y viene alguien y me dice, y abro un sobre anónimo y veo y ahí hay un cassette, ¿qué trabajo periodístico he hecho? ¿Qué opinión mía está ahí? Lo único que estoy haciendo es utilizar la tecnología para que otro vea. O sea, no estoy haciendo ningún trabajo periodístico ahí. Y si yo por informar. Último, bueno, pero informar sobre la vida privada de las personas no es, pues, justamente un tema de objeto público. Y por último, la tarea periodística debe también acompañarse con eso. O sea, el periodista es el que debe despertar el interés público y no simplemente interpretar que es interés público porque la persona es pública, ¿no? Entonces, bueno, el Poder Ejecutivo observó esta ley y la observó justamente sobre la base del concepto de incorporar lo que es interés público.
Pero desafortunadamente el Poder Ejecutivo en su observación no introdujo su concepción de lo que es interés público. Eso sigue siendo subjetivo. Sigue siendo subjetivo. Bueno, congresista, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a terminar el programa del día de hoy. Nos despedimos entonces. Esto fue Puertas Abiertas con María Dolores Camarero. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.